Lucía conducía por una carretera solitaria en una noche oscura y tormentosa. Había decidido tomar un atajo para llegar más rápido a su destino, ignorando las advertencias sobre extraños sucesos en esa ruta. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, dificultando la visibilidad. De repente, entre la lluvia y la oscuridad, vio una figura fantasmal parada en medio de la carretera, levantando una mano en un gesto de auxilio. El corazón de Lucía se aceleró mientras frenaba bruscamente para no atropellar a la figura. Al detenerse, la figura desapareció en la oscuridad y su coche se apagó. Lucía intentó reiniciar el motor sin éxito. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero decidió salir del coche para investigar. Al abrir la puerta, un frío intenso la envolvió, mucho más helado que el aire exterior. Lucía caminó alrededor del coche, buscando a la figura que había visto. La niebla comenzó a descender, espesándose rápidamente y envolviendo todo a su alrededor. Intentó volver al coche, pero la niebla la desorientó, y no pudo encontrarlo. De repente, escuchó un susurro a su espalda, y al girarse, vio la misma figura fantasmal, ahora más cerca y claramente visible. La figura parecía una joven con un vestido blanco empapado y un rostro pálido y triste. «Ayúdame», susurró la figura, su voz apenas audible. Lucía, temblando de miedo, retrocedió lentamente. De pronto, la figura desapareció y la niebla se disipó por un momento, revelando la carretera una vez más. Lucía corrió de vuelta a su coche y logró encender el motor. Condujo a toda velocidad, intentando salir de esa carretera maldita. Sin embargo, tras unos minutos de conducir, se dio cuenta de que la carretera parecía repetirse. Los mismos árboles, las mismas curvas, la misma sensación de haber vivido esto antes. Intentó mantener la calma, pero la angustia se apoderaba de ella. Finalmente, se detuvo nuevamente, ahora en un tramo de la carretera donde no reconocía nada a su alrededor. Decidió dejar su coche una vez más, pensando que caminando podría encontrar una salida. Mientras avanzaba, notó que la niebla regresaba, más densa y opresiva. Figuras fantasmales comenzaron a aparecer en la niebla, susurrando y gimiendo. Eran sombras de personas, cada una con una historia trágica que parecía querer compartir con ella. Lucía empezó a correr, pero la niebla la rodeó completamente, y las figuras fantasmales la siguieron de cerca. De repente, las figuras se agruparon alrededor de una vieja señal de tráfico oxidada, que indicaba un desvío hacia un pueblo que no aparecía en ningún mapa moderno. La señal, apenas legible, decía: «Bienvenidos a San Sombras». Lucía decidió seguir la señal, con la esperanza de encontrar ayuda en el pueblo. A medida que avanzaba, las figuras la siguieron, susurrando en un idioma antiguo y olvidado. Llegó a lo que parecía ser un pueblo abandonado. Las casas eran viejas y en ruinas, y no había señales de vida. Sin embargo, las sombras parecían más presentes aquí, moviéndose por las ventanas y las calles desiertas. Lucía encontró una iglesia en el centro del pueblo y decidió entrar, pensando que podría encontrar refugio allí. Al entrar, la puerta se cerró violentamente detrás de ella. Las sombras llenaban la iglesia, murmurando y moviéndose inquietas. En el altar, una figura diferente apareció, más sólida y dominante que las otras. Era un hombre de aspecto antiguo, vestido con ropas clericales. Su rostro era severo y sus ojos penetrantes. «Bienvenida, Lucía», dijo con una voz profunda. «Has sido elegida para liberar a estas almas atrapadas». Lucía, aterrorizada y confundida, preguntó qué debía hacer. El hombre explicó que la carretera y el pueblo estaban malditos por un antiguo pacto roto, y que solo alguien con un corazón puro podría romper la maldición. Lucía debía escuchar las historias de las sombras y entender su dolor para liberarlas. Con el corazón pesado, Lucía comenzó a hablar con las sombras, cada una contando una historia de traición, amor perdido y promesas rotas. Con cada historia, sentía una conexión más profunda con las almas atrapadas. Las sombras empezaron a disiparse, y la niebla afuera de la iglesia comenzó a levantarse. Finalmente, solo quedaba la figura del hombre en el altar. «Gracias, Lucía», dijo, antes de desaparecer.
La iglesia se iluminó y Lucía sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Salió de la iglesia y notó que el pueblo ya no estaba en ruinas. La carretera volvió a aparecer, clara y sin niebla. Subió a su coche y condujo, esta vez sin obstáculos, hasta llegar a su destino. Nunca habló de su experiencia, pero siempre llevó consigo la memoria de las almas que ayudó a liberar en San Sombras.